¿Alguna vez has visto un meteorito atravesar el cielo? Si eres astrónomo o aficionado a la astronomía desde hace mucho tiempo, probablemente haya visto cientos, quizás miles. Incluso aquellos que no están familiarizados con el cielo nocturno, probablemente hayan vislumbrado alguna estrella fugaz a lo largo de los años. Eso es, porque los meteoros son mucho más comunes de lo que la mayoría cree. De hecho, hasta media docena de meteoros esporádicos cruzan el cielo cada hora. Por lo tanto, incluso durante una breve salida nocturna, tenemos una buena oportunidad de ver alguno. Esas probabilidades aumentan drásticamente durante una lluvia de meteoros. Pero, vamos por partes, y entendamos cada uno de estos términos, y cómo se originan los meteoros y las lluvias de estrellas. En la astronomía de meteoritos, hay 5 términos fundamentales. Meteoro, meteoroide y meteorito son los más conocidos. Polvo interplanetario y humo meteórico lo son un poco menos, pero son de igual importancia científica. Un meteoroide es un objeto sólido que se mueve por el espacio. Para ser considerado un meteoroide, debe ser de origen natural y tener un tamaño entre 30 micrómetros y 1 metro. Cuando vemos la luz que cruza el cielo nocturno a una alta velocidad, es decir, el meteoroide que llega desde el espacio hasta nuestra atmósfera ionizándose, es lo que se llama un meteoro. Popularmente lo conocemos como estrella fugaz. Específicamente, es la luz que observamos lo que llamaremos meteoro. Esto incluye todos los fenómenos físicos asociados como calor, choque, ionización. Todas las partículas más pequeñas que los meteoroides, es decir menor a 30 micrómetros, se denomina polvo interplanetario. Si el meteoroide sobrevive a la fase de meteoro sin vaporizarse completamente, y un fragmento alcanza la superficie terrestre, entonces se le llama meteorito. Además, después de la fase de meteorito, el material vaporizado que se condensa en materia sólida se llama humo meteórico. En resumen, la partícula que se encuentra en el espacio, el meteoroide, entra a una gran velocidad en nuestra atmósfera. La fricción con esta hace que se encienda y veamos en forma luminosa un meteoro. Si la partícula es lo suficientemente grande, para sobrevivir al ingreso a la atmósfera y no evaporarse por completo, cae en la superficie de la Tierra y se denomina meteorito. Los meteoros pueden tener diferentes brillos o magnitudes. Esto depende especialmente del tamaño del meteoroide. Según la magnitud visual, un meteoro podría alcanzar el estatus de bólido si alcanza una magnitud superior a -4, más brillante que el planeta Venus, o un superbólido si alcanza una magnitud mayor a -17, más que el brillo de la luna llena. Cualquier objeto que tenga un tamaño mayor a 1 metro, se tratará de uno de los otros cuerpos que habitan en el sistema solar, asteroide, cometa, planeta enano, pero esto será tema para un futuro video, en el que identificaremos los diferentes cuerpos del sistema solar, así que no dejes de suscribirte y activar las notificaciones. Una lluvia de meteoros es un evento celeste en el que se observa el destello de varios meteoroides, entrando en la atmósfera desde un punto común en el cielo nocturno. Es el resultado de una interacción entre un planeta como la Tierra y corrientes de escombros, lo más habitual, dejados por un cometa. Cada vez que un cometa pasa cerca del Sol en su órbita, parte de su hielo se vaporiza y se desprende una cierta cantidad de desechos. Estos desechos se extienden a lo largo de toda la órbita del cometa para formar una corriente de meteoroides, también conocida como rastro de polvo, que es diferente de la cola de gas del cometa. Las estrellas fugaces se ven cada vez que uno de estos fragmentos de escombros choca con la atmósfera de la Tierra y por lo general se quema a una altitud alrededor de 70 a 100 kilómetros. En ciertos días del año, la órbita de la Tierra atraviesa corrientes particularmente densas de cometas o asteroides que han expulsado grandes cantidades de material sólido al espacio, y esto da lugar a las lluvias de meteoros anuales, alrededor de la misma fecha de cada año. Estos meteoros son causados por corrientes de desechos cósmicos que ingresan a la atmósfera de la Tierra a velocidades extremadamente altas y en trayectorias paralelas. La mayoría de los meteoroides son más pequeños que un grano de arena, por lo que casi todos se desintegran y nunca llegan a la superficie de la Tierra. Las lluvias de meteoros muy intensas o inusuales se conocen como estallidos de meteoros o tormentas de meteoros y pueden llegar a los 1000 meteoros por hora, sobre todo las leónidas.
Nombrando solo algunas de las lluvias de meteoros más importantes, sabemos que las Perseidas son visibles año tras año, alrededor del 12 de agosto, las Leónidas alrededor del 17 de noviembre y las Gemínidas el 14 de diciembre. Las lluvias de meteoros reciben el nombre de la constelación o estrella brillante más cercana, de la posición del radiante en el pico máximo de la lluvia. Por ejemplo, las Perseidas tienen el radiante en la constelación de Perseo, las Leónidas en la constelación Leo y las Gemínidas en Géminis. Los meteoros que irradian cerca de la estrella Delta Aquarii se denominan Delta Aquáridas. El radiante de la lluvia de las Cuadrántidas está en el borde norte de la constelación del Boyero, no lejos de la Osa Mayor. El nombre proviene de Quadrans Muralis, una antigua constelación creada en 1795 por el astrónomo francés Jérôme Lalande, que ahora pertenece al Guardián de la Osa. En 1922, la Unión Astronómica Internacional definió la lista definitiva de las 88 constelaciones modernas y la adoptó oficialmente en 1930, pero esta lluvia de meteoros aún conserva el nombre de Cuadrántidas por la constelación original ahora obsoleta. El punto radiante. Es el punto de la esfera celeste del que parecen converger todas las trayectorias de las diferentes estrellas fugaces que pertenecen a una lluvia de meteoros. Debido a que las partículas de la lluvia de meteoros viajan todas en trayectorias paralelas y a la misma velocidad, a un observador desde un lugar en la Tierra, le parecerá que todas se originan desde un solo punto en el cielo. Este punto radiante es causado por el efecto de la perspectiva, similar a las vías del tren paralelas, que convergen en un solo punto de fuga en el horizonte. Imagínate conduciendo el automóvil llamado Tierra, a través de la autopista, órbita alrededor del Sol, en medio de una tormenta, en este caso de escombros. Al determinar la posición de este punto radiante en el cielo, es posible calcular la órbita de la corriente que da lugar a una lluvia de meteoros en particular. A veces incluso, es posible identificar el cuerpo responsable de crear la corriente de escombros si hay un cometa o asteroide conocido con una órbita muy similar. Muchos cuerpos se han identificado como origen de la nube de escombros de las lluvias de meteoros. El cometa 109P, Swift-Tuttle, es el de las Perseidas, el 55P, Tempel-Tuttle, para las Leónidas, y el asteroide 3200 Phaethon da origen a las Gemínidas. Si bien, la periodicidad de cada lluvia de estrellas conocida se mantiene muy constante año tras año, las condiciones de iluminación de la Luna cambian. Es decir, las distintas fases de la Luna no son las mismas en una fecha del año. Una luna muy iluminada, cerca de la fase de luna llena, que coincida con el momento del pico máximo de la lluvia, interferirá con su visualización, dejando visibles solo los meteoros más brillantes. Aunque el promedio de meteoros visible durante una lluvia de estrellas aumenta en comparación con el promedio habitual de meteoros esporádicos, cada lluvia aumenta este promedio en forma diferente. Es acá donde introducimos el concepto de tasa horaria cenital. ZHR, de su abreviatura en inglés. La tasa horaria cenital es el número máximo calculado de meteoros que un observador podría ver bajo un cielo perfectamente claro y con el radiante ubicado directamente sobre su cabeza, en el cenit. La tasa horaria cenital de las principales lluvias de estrellas son, para las Perseidas, alrededor de 100 meteoros por hora. Para las Leónidas habitualmente es de 20 meteoros por hora, pero cada 33 años tienen un aumento de su pico, volviéndose una verdadera tormenta. Las Gemínidas tienen una ZHR de 120 a 150 meteoros por hora. Recuerda, esto es solo un estimado para el pico máximo. El número de meteoros que veas dependerá en gran medida de las condiciones del cielo, la altura del radiante sobre el horizonte y los meteoros que pueda ver o no por la interferencia de la Luna. En la descripción, te dejamos un link con las principales lluvias de meteoros anuales y las características de cada una de ellas. No dejes de suscribirte a nuestro canal, activa la campanita, para que no te pierdas las próximas entregas, en las que hablaremos de los distintos eventos astronómicos que suceden en el transcurso del año, incluyendo datos de las próximas lluvias de meteoros que tendrán lugar. Definitivamente Pasión Astronómica es el canal. Oh, yes!
Holy shit! Tu canal de astronomía.